verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren perdón. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así como usted está, oremos y iniciamos esta gloriosa enseñanza. Bendito y buen Dios, estamos delante de ti, Padre, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, dándote gracias por los favores que nos has permitido tener, pero sobre todo, Señor, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos, Señor, de ti. Ayuda al predicador, ayuda a los hermanos, permítenos ser diligentes día tras día y danos, Señor, de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos viendo la adoración en la cena del Señor y hoy entraremos a la segunda parte. Hace 8 días estuvimos diciendo que la cena del Señor debe ser sin ninguna discusión una fiesta en acción de gracias. Y además de esto, una reunión donde los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. También dijimos que cuando el pueblo del Señor, es decir, su iglesia, se reúne alrededor de la mesa del Señor para participar de ella, debemos venir unidos en adoración, entendiendo que fue el Señor quien la instituyó. Vimos también como punto número 3 que la cena del Señor y la adoración están vinculadas, ya que la cena del Señor es el testimonio de amor que llevó a Cristo a la muerte y allí podemos ver la obra consumada gloriosamente por su pueblo. También dijimos como punto número 4 que la cena del Señor debe ser tomada no solo con temor y temblor, sino que además debe ser tomada con respeto, con santidad, con obediencia y con suprema adoración por parte de los que han sido llamados a esta gran celebración. Dijimos además, hermanos, como punto número 5, que nuestra adoración al venir a la mesa del Señor debe ser como verdadera. También hablamos, hermanos, que la adoración debe ser la base de todo creyente que ha entendido la gracia. Por supuesto, también estuvimos afirmando que la adoración es la actividad que debe hacerse constantemente aquí en la tierra, porque en el cielo se hace constantemente. Y lo último, hermanos, que estuvimos viendo es que cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, debemos hacerlo teniendo en cuenta este alto concepto de lo que es la adoración. Entonces, hermanos, vamos a iniciar esta segunda parte y vamos a tocar en esta mañana un punto que es traducido a una pregunta. Espero que la note y es esta: ¿cómo debemos adorar en la mesa del Señor? ¿Cómo debemos adorar en la mesa del Señor? Por supuesto, hermanos, esta pregunta pues tiene una respuesta y tiene una respuesta muy clara. Todo lo que preguntemos y vaya de acuerdo a la Escritura, pues la misma Escritura nos debe dar la respuesta, ¿cierto? Porque pues la estamos tomando de la Escritura. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos adorar en la mesa del Señor? Les recuerdo que hace 8 días,
Definimos lo que era la adoración y dijimos que la palabra adoración viene de una palabra griega llamada proskon. Se debe tener allí anotada, lo cual nos lleva a hacer una reverencia u homenaje mediante nuestra postración. Y la postración puede ser literal o también en el espíritu. Por eso, hermanos, es necesario que como creyentes estemos siempre dispuestos a adorar. La adoración al Señor debe ser nuestra base en la cena del Señor. No solamente cuando la tomemos, sino cuando sepamos que vamos a tomar la cena. La adoración debe ser la base. Por esto, hermanos, reconocemos que todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro, por supuesto, ha recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Como su fuente refrescante para su interior. Por eso, hermanos, decimos que en el nuevo nacimiento el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, ¿cierto? Y hace morada en el nuevo creyente. Decir, por ejemplo, que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios no mora inmediatamente, pues es decir, una gran mentira. Porque el Espíritu de Dios, en el momento en que usted nace de nuevo, allí Él comienza a morar en usted. Por eso cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos redarguye, ¿cierto? Para que no lo hagamos. Y entonces es cuando usted y yo nos detenemos, o después de haber hecho algo que no agrada al Señor, pues es allí donde pensamos y decimos, creo que fallé, creo que la embarré. Ahora, hermanos, para que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, para que podamos adorar como un verdadero cristiano. Hermanos, mire, no es pensar que el hecho de venir a una reunión adoramos como yo quiera o como a mí se me antoje, sino que la Biblia ya tiene claro la manera o la forma en que debemos adorar. Es por esto, hermanos, que Dios, por gracia, nos ha permitido conocer la verdad del Evangelio. Es el Señor quien nos ha permitido conocer la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio nos lleva a pensar que por la fe de Cristo que ha sido puesta en nosotros, creemos y entendemos que la única forma de adorar al Señor Jesucristo en su mesa es como lo leímos, en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, siempre dedíquese usted y también, por supuesto, yo, adorar. Cuando nos levantemos, adoremos. Cuando vayamos para nuestro trabajo, adoremos. Cuando tengamos una conversación, pidámosle al Señor que nos permita mostrarle a esa persona que le vamos a predicar que en nosotros está la adoración. Y resalto, hermanos, también que solo, y esto es importante que usted lo tenga en cuenta, que solo los que han sido lavados por la sangre de Cristo pueden acercarse y entrar en la presencia de Dios para adorarle. Aquel que no ha sido lavado por el Señor, pues no lo puede hacer. Pero alguien que ha sido lavado por Cristo a través de su sangre, lo puede hacer. Por eso, hermanos,
remarco Hebreos 4, donde el Señor nos da la libertad o la posibilidad de adorarle, ¿cierto? Tranquilamente. Por eso, aquel que escribió ese libro dice que nos podemos acercar ¿cómo? Con libertad, con tranquilidad. No olvidemos, hermanos, que solo el Espíritu Santo, solo por el Espíritu Santo podemos llamar Padre a nuestro Dios. Solo por el Espíritu Santo podemos llamar Padre a nuestro Dios. Solo porque lo tenemos. Solo porque Él nos ha lavado. Solo porque Él permitió que su Espíritu viniera a nosotros. ¿Y por qué solo por el Espíritu, hermanos, podemos llamar Padre a nuestro Dios? Pues, hermanos, porque su presencia es la que está avalada. La presencia del Espíritu es la que está avalada para que nosotros nos presentemos como hijos redimidos. Entonces, mire la importancia, hermanos, de entender que el Espíritu Santo habita en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso, hermanos, aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, pues no le puede adorar, no le va a interesar la adoración. Mire, una persona que ha sido redimida en Cristo, ¿sabe qué hace? Adora al Señor en todo momento. Pero alguien que no tiene al Señor en su corazón, y mucho menos al Espíritu, pues no le interesa. ¿Sí me hago entender? O sea, para él o para ella no es una preocupación. Anote este texto solamente para que lo pueda leer. Si usted puede hoy o mañana hacerlo. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Ahora présteme su atención. Mire, el hombre natural, es decir, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, o la mujer que no ha nacido de nuevo, será incapaz de adorar a Dios. Será incapaz de adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en él. Que es lo que dije anteriormente, ¿no? Entonces, si usted le cuesta adorar a Dios, pregúntese por qué. Realmente no es por pereza. Pregúntese si usted ha nacido de nuevo. Porque es que nacer de nuevo, hermanos, tiene unas condiciones escriturales. Aquel que no ha nacido de nuevo nunca podrá adorar la Santa Trinidad, porque está muerto. Y por ende, ¿qué debe pasar acá? Solamente cuando esa persona es expuesta a una predicación saludable, a una predicación bíblica, a una predicación confiable, solamente cuando eso pasa, si el Señor quiere y Él tiene misericordia, el Espíritu Santo le va a llamar de muerte a vida. Vuelvo y repito, considerando si el Señor se lo permite. Porque no podemos decirle a las personas, venga y repita esta oración. Venga, repita la oración. Y listo. Entonces, cuando usted repita la oración, como por arte de magia, entonces usted, ¿ya? No, hermanos. Se debe entender que una persona que ha nacido de nuevo debe tener un comportamiento como creyente. Hermanos, vamos a leer una vez más Juan 4, versículo 23 y versículo 24. Juan 4, versículo 23 y versículo 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y mire lo que aquí se recalca: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hagamos, hermanos, solamente algunas preguntas al texto y el mismo texto nos responderá. Entonces, cuando dice el texto que la hora viene, ¿a qué hora se refiere? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Cuando el texto dice la hora viene, ¿a qué hora se refiere? Se refiere, hermanos, al tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán. El texto señala que el tiempo de adorar con la venida de Cristo es ya. Es decir, ¿cuándo adoramos? Ya. No es cuando nos dirigimos a la iglesia. No, hermanos, es en todo momento. Y mire que allí hay un imperativo. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mire esta segunda pregunta que le hacemos al texto. Los verdaderos adoradores, ¿cuándo deben adorar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ya? ¿Ya? Constantemente. Pero se debe adorar ya. Otra pregunta, hermanos, que podríamos hacer el texto. ¿Cómo estos verdaderos adoradores adorarán? ¿Cómo? Ya dijimos el tiempo, ¿cierto? Ya dijimos cuándo. Ahora, ¿cómo? Entonces la respuesta es, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios se les ha sido revelado como un Padre que busca hijos aptos en Cristo para que le adoren. Por eso, hermanos, un inconverso, alguien que no ha nacido de nuevo, no puede adorar. O sea, le va a costar. Y no solamente le va a costar, es que no es creyente, ¿cierto? Por eso cuando usted le dice a alguien, ven, te invito a la iglesia para que adoremos. ¡Ay, no! No. Pero para nosotros, hermanos, no debe ser algo que nos cueste. Para nosotros debe ser una delicia abrir la Biblia. Debe ser una delicia anotar, debe ser una delicia cantar los himnos, debe ser una delicia estar todo el día sirviendo al Señor. Otra pregunta que le podemos hacer al texto es esta, hermanos. ¿Y qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? ¿Qué es? Adorar en espíritu y en verdad es adorar según la naturaleza de Dios. Estamos hablando allí de los atributos, ¿no? Por eso, hermanos, debemos conocer los atributos para adorarle a Dios en su esencia, pero además la comunión que tenemos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Eso dice Juan 4:24. Adorar en espíritu y en verdad, hermanos, es la capacidad que nuestro Señor nos ha dado por gracia. Mire que es una capacidad no que tenemos innata, sino que es por gracia, por gracia. Y es por gracia en el instante que somos regenerados por el Espíritu Santo. Y cuando somos regenerados, allí nos gozamos en el Espíritu. Cuando somos regenerados, vivimos en el Espíritu. Cuando somos regenerados, andamos en el Espíritu. Entonces,
En ese caso ya nosotros los varones no nos interesa ver a otra mujer o a otra chica que no sea nuestra esposa, ¿cierto? Ya hemos sido transformados. Usted como hermana ya no le va a interesar que alguien le diga, no, mira una chocolatina y más tarde vamos a almorzarnos y comemos algo si eres casada, ¿no? Si eres soltera, aprovecha. No, tampoco. Lo que quiero decir, hermanos, es que ya adoramos el Espíritu y en verdad, hermanos. Otra pregunta que podemos hacerle al texto es esta, hermanos. ¿Por qué se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad? La respuesta es esta, porque Él es espíritu. Él es espíritu. Dios, Él es espíritu. Hermanos, debemos adorar no al Dios inventado, sino al Dios de la Biblia. Porque yo puedo escuchar una enseñanza y el predicador puede susurrarme y decirme, tranquilo, ore cuando usted quiera y cuando usted pueda. Pero los que adoramos en espíritu y en verdad, sabemos que vamos a adorar a Dios, al Dios verdadero. Por eso, hermanos, hablamos del antropomorfismo. Y el antropomorfismo es, aquí en este texto, es una forma de metáfora. Lo que pasa es que hay personas que piensan que Dios es humano, que Dios tiene manos, que Dios tiene pies, que Dios tiene ojos. Entonces usted me puede decir, pastor, pero es que la Biblia dice que tiene pies, ojos. Pero hermano, recuerde que el texto lo está diciendo, Él es espíritu. Lo que pasa es que cuando Dios dice que Él puede ver, que Moisés vio la espalda, estamos hablando, hermanos, de algo llamado antropomorfismo. ¿Sí? Pero recuerde que en la literatura el Señor se nos muestra de esa forma, porque es nuestro lenguaje. Él siempre usará un lenguaje práctico, sencillo. Por eso la Biblia dice que Él se arrepintió, pero no es de la forma en que usted lo hace. Ya lo explicamos. Es una forma, vuelvo y repito, de metáfora. Entonces, hermanos, Dios en la Escritura, vuelvo y le repito, se presenta como si tuviera manos, pies, ojos, pero le digo otra vez, es el lenguaje sencillo que Dios usa para poderse mostrar ante sus criaturas, es decir, ante nosotros. Pero Dios no tiene ojos, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios es espíritu, Dios no duerme, Dios no se cansa. ¿Se acuerda la inmutabilidad de Dios? Ahí es donde está la clave. Dios no cambia nunca. Dios es espíritu. Por lo tanto, hermanos, repetimos nuevamente que es necesario que aquellos que adoran a Dios lo adoren como en espíritu y en verdad. Es la única forma, hermanos. En nuestra carne usted no podrá adorar a Dios. En su carne y en la mía, no. Porque nos vamos a volver ese emocional, ¿cierto? Entonces, cuando adoramos a Dios en nuestra carne y más, cuando venimos a la mesa del Señor, vamos sí a tomar los elementos, pero no nos vamos a preparar en la semana. No nos va a interesar, sino que venimos a la mesa de una manera religiosa. Y hermanos, ojo, porque eso fue lo que hicieron los corintianos, ¿se acuerdan? Venir a la mesa de la manera que no tenía que venir. Por eso el Señor permitió que muchos se enfermaran y otros murieran, hermanos. Permítame dar 3 conclusiones a esta segunda enseñanza sobre la adoración. Y la primera es esta, hermanos. Es necesario, permítame volver a ahondar en esto. Es necesario que aquellos que adoran a Dios lo adoren en espíritu y en verdad. Aunque estamos en la carne, ya no vivimos en la carne. Que esta carne, hermanos, nos puede llevar a pecar, pues ya no vivimos en ella. Ahora, hermanos, nuestros ojos ven diferente. Creo yo que es así también para usted. Ahora lo que tocamos es diferente. Ya no tomamos
no, si tomamos esa cerveza, esa aguardiente, eso ya no, ya nuestra vida es diferente, hermano, porque Dios la ha regenerado, hay un cambio. Recuerde también como una conclusión, un no regenerado, es decir, alguien que no ha nacido de nuevo, es incapaz de adorar a Dios, le va a costar. Y de pronto, hermanos, invitaremos a alguien, y si usted no le ha hablado del Señor, y mucho menos del Evangelio, aquí, pues hermano, se va a aburrir, hermano. Porque siempre tiene que haber un antes, el durante y el después. Nunca se le olvide eso. Pero sobre todo porque Dios no está en él. Y miren la otra conclusión. La cena del Señor es una ordenanza seria, hermanos. Seria. Santa. Y con gran significado espiritual. Nadie puede tomar la cena del Señor si todavía no se ha examinado. Nadie. No podemos decir, no, yo estoy bien, pero ya se examinó. Ya pensó, ya meditó en lo que hicimos en la semana, en el mes. Ya meditó en ese problema que tuvo, de quién fue la culpa. Ya meditó en esa forma en que usted contestó. Ya meditó en eso. Debemos meditar, hermanos, siempre. Y vamos a mirar también, hermanos, 3 aplicaciones. ¿Para qué son las aplicaciones? Para ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, la primera, hermanos, es esta. La cena del Señor debe ser tomada solo por aquellos que han nacido de nuevo en el Señor, que han sido bautizados. Y su fidelidad hacia el Señor y su palabra ha sido probada y es notoria, hermanos. Notoria. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos que estar vigilantes en la cena? Entonces llega alguien nuevo y él va a tomar la cena, a él no se le puede permitir, porque nosotros estamos permitiendo el pecado, hermanos. Segundo, debemos vigilar como iglesia local la cena del Señor y tener muy claro a aquellos que participan. Hermanos, todos debemos vigilarnos. El hecho de que usted haya sido bautizado, eso no significa que no se le pueda vigilar. Debemos preguntarnos cómo estamos, como familia. Si es que venimos toda la familia, ¿cómo estás? Veo que estás triste. ¿Qué pasa? Preparémonos. Y lo último, hermanos, como creyentes, debemos estar siempre preparados para participar en la mesa del Señor. Amén. Por favor, esté de pie, todos, y vamos a orar, hermanos, para agradecer a Dios en esta mañana. Bendito y buen Dios, queremos agradecerte a ti, Padre, por este día. Queremos agradecerte a ti por esta mañana. Gracias por esta consideración que permites tener. Gracias, Señor, porque solamente tú nos ayudas y solamente tú nos guías a amarte y adorarte con un corazón deseoso, con un corazón, Señor, que vive para ti. Padre, te pedimos que nos ayudes y que nos guíes a la verdad de tu palabra y que lo que hagamos, Señor, y lo que pensemos y lo que hablemos realmente, Padre, sea esa muestra en que tú nos permites agradarte a ti. En la vida de los hermanos que están aquí y aún de los que no están, por favor ayúdales y permítenos que hoy tengamos un buen día. Sabemos que así lo será porque es el día del Señor. Quita la pereza, Señor, quita el sueño, quita el adormecimiento y ayúdanos, Padre, para que disfrutemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues nos despedimos de aquellos que hoy se conectaron. Y así de pie, hermanos,
vamos a cantar un himno, hermanos. Así que vaya conmigo a su ignario